Mi nombre es María Nícer Figueroa, psicóloga, doctora en innovación educativa, investigadora en el uso educativo apropiado y crítico de las tecnologías. Contenta de compartir en este importante evento pues algunas reflexiones sobre el concepto abierto de la multimodalidad educativa, visto como una oportunidad además para propiciar la calidad de la educación desde el enfoque de derechos humanos y lo que en el marco de este enfoque se reconoce como las 4A del derecho a la educación. Para iniciar estas reflexiones, pues quiero partir con el reconocimiento que ha implicado alrededor de todo el mundo que el derecho a la educación para todos y para todas es uno de los mayores desafíos de desarrollo que enfrenta pues la comunidad nacional e internacional dado a los grandes retos que nos ha traído la pandemia. Es innegable pues todo lo que se ha escrito en todos estos tiempos sobre el impacto que ha tenido en efecto la crisis de la pandemia, el COVID-19 en los sistemas educativos y en sus estudiantes, y por eso numerosos actores en todo el mundo, instancias gubernamentales pero también intergubernamentales e incluyendo organizaciones no gubernamentales a nivel nacional, regional e internacional pues han estado emitiendo directrices, recomendaciones útiles para abordar pues esta situación inusual donde de alguna manera se vieron impactados más de 3 millones de estudiantes afectados por el cierre de escuelas y universidades alrededor de todo el mundo. Si bien el informe del relator especial del derecho a la educación de la UNESCO, el informe emitido en julio del 2020, reconoció los grandes esfuerzos que todos los gobiernos estaban haciendo para garantizar el derecho a la educación. En ese mismo informe también se señala que en general las medidas adoptadas han tenido un impacto desproporcionadamente negativo en los grupos más marginados. Por ello, el informe, a su vez, por supuesto, hace un llamado a que los estados hagan todo lo posible para disminuir las grandes inequidades que ha dejado la educación en tiempos de pandemia, en especial las inequidades, las desigualdades que ha traído consigo la falta de acceso a la educación a distancia mediada por tecnologías de información y comunicación, impacto que puede analizarse o que se invita a que se analice utilizando las llamadas 4A del derecho a la educación y que afirman que para que una educación sea de calidad en tanto derecho significativo debe estar disponible, debe estar accesible, debe ser aceptable y además debe ser adaptable. Hablamos de disponibilidad en tanto la existencia en efecto de instituciones educativas que funcionen, que estén abiertas, que tengan, por supuesto, el personal docente preparado para los grandes retos que ha traído la pandemia, que tenga, además los requerimientos mínimos en tanto materiales didácticos, recursos formativos, recursos de formación, incluyendo las tecnologías con las cuales una institución ha decidido soportar su proceso de enseñanza y aprendizaje en estos momentos en donde todavía no hemos vuelto por completo a la presencialidad. Se habla de la importancia de la accesibilidad, lo que significa que las instituciones y sus programas educativos en efecto pueden ser accesibles, pueden ser conseguidos inclusive, física, económica, pero también pueden ser accesibles curricularmente, de manera que todos puedan tener la posibilidad de acceder a estos currículos sin ningún tipo de discriminación. Que sean adaptables, lo que exige que la educación debe necesariamente flexibilizarse a las necesidades de las sociedades, a las necesidades de las comunidades, a la concepción cambiante de estas comunidades, incluyendo de estas nuevas generaciones, de manera que la educación en efecto responda a las realidades de las y los estudiantes, de sus diversos entornos sociales y culturales y, por supuesto, de sus comunidades.
Y finalmente que sea aceptable, lo que significa que la forma, el contenido de la educación, incluyendo los planes de estudios, los métodos de enseñanza, deben ser adecuados para todos. Por ejemplo, que sean pertinentes culturalmente, que sean apropiados culturalmente, que los criterios de calidad estén sobre todo vinculados con la pertinencia y las posibilidades de la viabilidad de ese conocimiento en las comunidades sociales en las que estos estudiantes pertenecen. Para el cumplimiento de estas 4A del enfoque del derecho a la educación, el mismo Instituto Internacional de Estadística de la UNESCO está recomendando abrir la mirada a enfoques educativos que sean múltiples, teniendo en cuenta que desde la perspectiva de la oferta y la demanda, que la mayoría de los países ofertaron en plataformas digitales de aprendizaje como esa alternativa para llegar a distancia, pueden ser en efecto excluyentes. Primero, reconociendo que la mayoría de los sistemas educativos no estábamos preparados para eso, no están configurados para gestionar la educación a distancia. Quizás este año, después de todo un año anterior, como que probando que era lo más adecuado, pues digamos que tenemos medianamente una plataforma cognitiva para eso. Pero en segundo lugar, reconocer también que hay una gran población que está marginada, que no tuvo el año pasado ni en este momento la capacidad financiera, inclusive la posibilidad física de acceder a medios que se requieren para el aprendizaje digital a distancia. Esto en particular cobra gran relevancia en el caso de la disponibilidad de la educación en Venezuela, en donde en efecto las instituciones venezolanas optaron por mantenerse disponibles, incluyendo disponibles sus procesos de ingreso y egreso, soportando para ello muchas de sus actividades en tecnologías de información y comunicación, en efecto. Sin embargo, reconociendo que no todo lo que está disponible es accesible, adaptable y aceptable, es necesario y allí qué bueno que desde el ente rector se están tomando en cuenta la necesidad de impulsar políticas específicas en su sistema de educación universitaria que abracen en efecto este concepto abierto de la multimodalidad educativa, entendido como la posibilidad que las instituciones combinen, agrupen, hagan convergencia de modelos pedagógicos, de enfoques, de estilos de aprendizaje, de recursos existentes, de recursos de formación nos referimos, así como de alternativas de apoyo a la formación presencial, para jugar con la semipresencialidad, la educación en línea, educaciones virtuales, educación híbridas y por supuesto completamente a distancia, pero también como esa oportunidad que flexibiliza tanto el currículum como la facilitación de los mismos en espacios físicos y en tiempos definidos, haciendo para uso de ello diversas tecnologías, no solamente tecnologías de información y comunicación, tomando en cuenta la importancia que las tecnologías sean pertinentes a cada situación formativa, que sean pertinentes al contacto en el contexto en donde se desarrolla por supuesto los procesos de enseñanza-aprendizaje, que sean pertinentes a las disciplinas y a los aprendizajes que se quieren construir, de manera que en efecto se garantice la posibilidad de tener trayectorias educativas accesibles, disponibles, adaptables en el subsistema de educación universitaria. Esta propuesta de multimodalidad desde una perspectiva abierta de alguna manera se sustenta en lo que ya desde el 2017 Claudio Rama, ese gran estudioso sobre los reglamentos y normativas sobre educación a distancia, venía identificando como una tendencia en los reglamentos de lo que él denomina los reglamentos de tercera generación en la región, al dar cuenta de la necesidad de generar multimodalidades educativas, no fragmentadas, que permitieran realizar trayectorias académicas entre ellas de maneras que se permita pasar de este semestre en una educación presencial o tener varias materias en educación presencial y otras en educación en línea, por ejemplo, haciendo dinámicas multimodales en donde un estudiante pueda tener las diversas alternativas que le permitan en efecto mantenerse y proseguir en los estudios que ha decidido tener, incluyendo ese acceso a ofertas 100% virtuales, sin ningún tipo de actividad presencial o inclusive alternativas como los cursos masivos y abiertos en línea que está teniendo tanto furor. Esto desde la perspectiva de las tecnologías de información y comunicación. Sin embargo, también se inspira este concepto de multimodalidad educativa
o como lo hemos denominado, un concepto abierto de la multimodalidad en lo que ha venido planteando una reciente creada cátedra de la UNESCO denominada Aprendizaje Multimodal y Recursos Educativos Abiertos, que ellos vienen ampliando ese concepto de la multimodalidad, dando cuenta que no se trata solo de los modos de entrega del conocimiento definidos según el porcentaje de presencialidad y encuentros físicos entre docentes y estudiantes, sino que también integran otros elementos que son necesarios incorporar, pero abriendo los debates al respecto, por los cuales ellos distinguen 4 niveles fundamentales sobre multimodalidad educativa y que a su vez tienen que ver con las 4 A del enfoque del derecho a la educación. Primero que todo abordan el tema de la multimodalidad instruccional, que las podríamos nosotros resignificar como multimodalidad pedagógica, y con el respeto a la multimodalidad andragógica que posiblemente puede existir, y que se refiere a la combinación de una amplia gama de enfoques, modos y medios de enseñanza-aprendizaje que tanto docentes como estudiantes pueden configurar para garantizar la posibilidad de mantenerse en su sistema de educación universitaria y de egresar, por supuesto, de allí, incluyendo pues la consideración a una multimodalidad que puede ser contextual y que hace referencia a que hay diversidad fuentes de conocimientos, de posibilidades de construir saberes que están mucho más allá de nuestras aulas universitarias. Experiencias que garantizan en efecto el desarrollo de esas trayectorias educativas pertinentes. Fíjense que desde esta perspectiva de una multimodalidad abierta pedagógica, de alguna manera se está atendiendo aspectos referidos a la accesibilidad, específicamente a la accesibilidad curricular y pedagógica, de manera que se permita que las y los participantes comprendan y manejan los contenidos y métodos desde la perspectiva pedagógica. De alguna manera aquí se incorporan, por ejemplo, todas las experiencias de flexibilidad curricular y reconocimientos de aprendizaje que por años el Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez ha venido desarrollando, pero también entonces tiene cabida lo que se está haciendo en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida con los estudios abiertos o por supuesto las experiencias que se están teniendo de construcción de saberes y de conocimientos en entornos laborales, como está pasando con la Universidad de las y los Trabajadores, por ejemplo. Esto referido a la multimodalidad pedagógica o instruccional, como la viene definiendo esta cátedra de la UNESCO. Pero hay otros tipos de multimodalidades también, como por ejemplo la multimodalidad cognitiva, tomando en cuenta que no todo lo que está disponible y no todo lo que está accesible puede ser relevante, puede ser pertinente para quienes se haya organizado esas trayectorias formativas, ¿no? Y por eso en la multimodalidad cognitiva entonces se reconoce que las y los estudiantes, al representar diferentes tipos de personalidades, diferentes estilos de aprendizaje e incluyendo diferencias generacionales y modos culturalmente instituidos en donde ellos han estado, pues de alguna manera las propuestas educativas deben en efecto prever el uso de diferentes y múltiples enfoques desde esta posibilidad donde la multimodalidad permita que las y los estudiantes experimenten procesos que los favorezcan, pero que también los movilice, que también los desafíen. Lo que incluyen importantes consideraciones para la población universitaria con alguna discapacidad, por ejemplo. Cuando estamos atendiendo la multimodalidad cognitiva, estamos atendiendo ese importante criterio de la educación, que es la adaptabilidad de la educación, de manera que en efecto responda a miradas apropiadas culturalmente pertinentes. Está la multimodalidad comunicativa, que da cuenta de que hay diferentes formas multimediales y semióticas con que presentar la información. Y sobre todo en estos momentos donde las y los jóvenes hay una nueva generación que tiene una lectura visual muchísimo más y gráfica muchísimo mayor que mi generación, por ejemplo, y está la multimodalidad institucional, que es esa capacidad decisoria de las instituciones de poder distinguir
en un contexto en específico, con unas realidades en específica, cuál es la tecnología con la que yo puedo llegar allí y no simplemente instaurar que todo tiene que ser en una plataforma educativa digital donde no necesariamente todo el mundo tiene acceso, pero que también la misma institución pueda decidir cuánto de presencialidad puedo tener en un contexto donde ya haya la posibilidad de la presencialidad, porque es necesario que en efecto hayan prácticas en laboratorios importantes, cuánto es las posibilidades de tiempo, cómo voy a manejar yo el reconocimiento de los ritmos y los tiempos, de manera que esto va a permitir también adecuarse a diferencias que pueden ser regionales, locales, según los núcleos y los estados donde estén estas instituciones. Desde esta perspectiva, pues la multimodalidad, digamos que con ese apellido de abierto, está atendiendo a un criterio de pedagogía abierta, está atendiendo a un criterio de tecnologías abiertas y diversas, por supuesto, y de alguna manera también está atendiendo a esa posibilidad donde la institucionalidad en efecto se abra a nuevos modos y nuevas formas de poder atender los grandes desafíos que estamos teniendo en este momento. Si bien históricamente cuando hemos hablado de multimodalidad pensamos entonces en presencialidad, semipresencialidad, educación en línea, educación virtual, educación híbrida, la invitación es a acoger este concepto abierto de la multimodalidad educativa y teniendo sin embargo bajo la manga esa necesidad de que nos podamos acercar a la valoración de todo lo que hemos hecho hasta este momento, probando diferentes métodos, enfoques, diferentes formas, diferentes medios, de manera que nos podamos acercar a esa posibilidad de que en una de las 4A sean las y los actores que son de alguna manera los beneficiarios de todas estas alternativas los que puedan valorar si en efecto lo que estamos haciendo es pertinente para todas y para todos. Bueno, esperando que estas reflexiones pues les permitan reconsiderar primero el concepto de multimodalidad que hasta ahora siempre se ha manejado y segundo, a abrazar unos nuevos modos, una nueva mirada, una nueva forma desde el enfoque de los derechos humanos que nos permitirá resignificar a la educación a distancia y a todas las alternativas que al respecto podemos tener. Se despide de ustedes Marianícer Figueroa, con muchísimo gusto disponible a través de @Marianícer en Twitter, en Facebook, en Instagram y a través de mi correo marianicer@gmail.com. Muchísimas gracias.